Supra Vortex. Por lo general, el ser humano suele creer dos cosas sobre la reencarnación o sobre la muerte, dependiendo del punto de vista. Primero, mucha gente suele creer que cuando una persona muere, su conciencia acaba automáticamente, para no existir nunca más. Y segundo, mucha gente suele creer que cuando una persona muere, su conciencia sigue existiendo de alguna manera. Cuando me desdoblé, cuando proyecté o exterioricé mi conciencia astralmente por fuera de mi cuerpo físico y atravesé la pared de mi cuarto, mi conciencia justamente estaba funcionando a la distancia. Yo podía captar los objetos a mi alrededor como si tuviese un cuerpo físico en otro lugar, pero sin estar usando mi cuerpo en ese momento. Y desde mi proyección astral observé mi cuerpo físico desde 1-2 metros de distancia. Durante este experimento suprafísico personal concluí que la conciencia sí podría o puede sobrevivir a la ausencia de cuerpo físico y a la ausencia de cerebro. De modo que el cerebro solo es una máquina de procesamiento de conceptos mentales que le envía el verdadero pensador, que es el espíritu, la conciencia en sí, porque un espíritu en realidad es una unidad de conciencia. Entonces, tú sabes que cuando tú te acuestas y te quedas dormido, pierdes capacidad analítica. Estás desconectado analíticamente porque estás totalmente somnoliento. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tu cuerpo físico se duerme, pero tu mente no se duerme, sino que permanece activa? Pues bien, en ese preciso momento puede ocurrir una proyección astral analítica, donde recuerdas todo como ahorita que estás viendo este video. Tienes total capacidad analítica de lo que estás escuchando o de lo que me estás escuchando hablar. El hecho importante a tomar en cuenta durante esta exteriorización de la conciencia es que notas que tu mente analítica puede desplazarse lejos de tu cuerpo físico y que puedes procesar todo a tu alrededor. En mi caso, observé que mi subconsciente había decidido crear un duplicado holográfico de mi cuerpo físico y proyectar ese duplicado de mí para ayudarme a sentirme más a gusto durante la proyección astral. Entonces me salí de mi cuerpo y noté que estaba saliendo bajo la forma de un duplicado espectral u holográfico que emitía una luz blanco-azulada. Mi cuarto estaba totalmente oscuro, pero justo en el momento en que comenzó mi proyección astral, noté que mi propia luz blanco-azulada irradiaba toda la habitación y podía ver o percibir todos los objetos que estaban a mi alrededor. Obviamente mi cuerpo astral no tenía ojos físicos, pero mi conciencia proyectada astralmente de alguna manera permanece unida a mi cuerpo físico y procesa la manera en que debo captar este mundo físico, es decir, yo veía todo desde mi cuerpo astral como si estuviese usando mis ojos físicos, solo que mi visión ahora era más aguda. Yo tengo astigmatismo y miopía, veía todo perfecto y la luz que yo mismo emitía me permitía ver todo con claridad, como cuando la luz del cuarto donde duermes la redujeras al 30% de su capacidad. ¿Qué significa todo esto? Que tú no eres un humano con un alma o espíritu, sino que eres un espíritu con experiencia humana, de modo que tu conciencia posiblemente sobrevivirá a tu muerte física. La argumentación basada en mi experiencia personal sustenta, al menos para mí, el hecho de que la vida sí continúa después de la muerte física. Incluso voy más allá. Tu vida como unidad de conciencia probablemente ya existía antes de que nacieras en el universo físico. Y ahorita solamente estás asumiendo un rol encarnativo y temporal, similar al actor de teatro que interpreta un rol en una obra de teatro, pero cuando acaba esa obra de teatro, ese actor deja de ser ese rol para regresar a su verdadera personalidad, que es la persona que recuerda la experiencia que vivió en cada rol en tantas obras de teatro como haya experimentado. Entonces, según este argumento y retomando el título de este video, ¿cuál es la mentira de la desencarnación que todos o la mitad del mundo te dice? Que no hay vida después de la muerte, es decir, que tu vida total es efímera y corta, que la vivas al máximo, sin muchas responsabilidades, porque al final de cuentas no existirás más después de la muerte.
Y esto es relativamente cierto. A mí me parece bien disfrutar la vida que tienes, solo que algunas personas la quieren disfrutar sometiendo a otros como si no hubiera mañana. Entonces no quieren ser responsables de sus propios actos. Ahora bien, tu rol encarnativo no existirá más después de la muerte. Sin embargo, tu conciencia sí seguirá existiendo con la posibilidad de tomar otro cuerpo, de encarnar en otro cuerpo, para asumir un nuevo rol encarnativo y tener nuevas responsabilidades, o quizá las mismas responsabilidades que tenías en tu vida previa, las mismas lecciones por aprender si no aprendiste tus lecciones personales en tu vida pasada, quizá hasta tus mismos traumas y miedos. De modo que si no te importó respetar a nadie en tu vida inmediatamente anterior y estás dándole continuidad ahora a este ciclo tóxico en una nueva vida con otro cuerpo, en otro país, en otras circunstancias, pero donde tú eres la misma conciencia, entonces estarías siendo un espíritu inconsciente que se estancó en su propia evolución porque solo ha limitado su aprendizaje a los 80 años que vivimos en promedio los seres humanos. ¿Por qué puede darse el caso de que si crías a dos gemelos bajo el mismo contexto, la misma educación, el mismo amor y cuidado, más allá de la similitud física, el gemelo A de pronto termina siendo un asesino serial, mientras que el gemelo B termina siendo una persona altruista con empatía y un sano amor por los demás? La respuesta es justamente porque existe un precedente, ya que el gemelo A había tenido experiencias previas de vida donde fue un delincuente con un ego enorme, mientras que el gemelo B fue un padre de familia protector con sus hijos y que luchaba para ayudar a sus seres queridos. Este es el caso de Gina, Jin, Han y Sunny Han. Este caso es uno de los ejemplos más notorios de cómo dos gemelas idénticas pueden tomar caminos radicalmente opuestos en la vida, incluso habiendo crecido en el mismo hogar y bajo las mismas circunstancias. Nacidas en Corea del Sur y criadas en California, compartieron la misma educación, oportunidades y entorno familiar. Sin embargo, mientras Sunny Han se convirtió en una joven responsable, independiente y centrada en sus metas, estudiando derecho y buscando una carrera estable, Gina Han comenzó a desarrollar un patrón de conductas problemáticas, impulsivas y arriesgadas que la llevarían al lado oscuro. En 1996 este contraste llegó a un punto extremo cuando Gina, la gemela mala, planeó un complot para secuestrar y asesinar a su hermana Sunny, la gemela buena. Movida por celos, resentimientos acumulados y una disputa por dinero y control, Gina reclutó a dos cómplices para ejecutar el plan. Los secuestradores irrumpieron en el apartamento de Sunny, la amenazaron con un arma y la ataron. Afortunadamente, la intervención rápida de la policía frustró el ataque antes de que el plan llegara a su desenlace fatal. Este episodio estremeció a la comunidad no solo por la violencia involucrada, sino por el hecho de que el agresor y la víctima compartían no solo el ADN, sino la misma historia familiar. El caso terminó con Gina Han condenada por conspiración, secuestro y robo, recibiendo una sentencia de 26 años a cadena perpetua. Pasó más de 2 décadas en prisión antes de obtener libertad condicional en 2018. Curiosamente, gracias al apoyo de su hermana Sunny, abogada, quien pidió clemencia para su hermana, a pesar del intento de asesinato contra ella misma. Este caso es un recordatorio perturbador de que tener el mismo origen genético, social, educativo y de crianza no garantiza trayectorias similares. Una gemela se convirtió en ejemplo de superación y profesionalismo, mientras que la otra se convirtió en protagonista de uno de los crímenes más impactantes cometidos entre gemelos idénticos. Y es un caso explicado por lo que comenté hace un par de minutos. Probablemente el espíritu que encarnó en la gemela mala ha tenido encarnaciones previas donde fue una mala persona, mientras que el espíritu cuya encarnación actual es la gemela buena probablemente ha tenido vidas previas en este u otras civilizaciones de otros planetas, ¿por qué no?, donde ha sido una persona de bien. Dicho esto, la gran mentira de la desencarnación es tener la convicción de que seguirás siendo el mismo rol o que tendrás la misma identidad que tenías cuando vivías encarnado en tu cuerpo físico
que acaba de fallecer. Es decir, te llamas, por ejemplo, John, mueres, entonces John ya no existirá como rol, porque lo que existe ahora es el espíritu cuya última encarnación fue el rol John, pero cuya penúltima encarnación fue Pedro o María, y así sucesivamente. De modo que eres un espíritu que recuerda cada vida y cada encarnación, un espíritu que puede programar también su próxima vida, el planeta, el país, la ciudad, incluso escogiendo los padres que vas a tener. Y cuando naces, suele ocurrir que le echas la culpa de muchas cosas a tus padres cuando tú mismo como espíritu los habías elegido a ellos, justamente para vivir ciertas experiencias, aprender lecciones de vida y superar obstáculos. ¿Y cuál es la gran mentira secundaria de la desencarnación? Bueno, que mucha gente tiene la intención de buscar un medium para intentar contactar con su familiar fallecido, cuando por todo lo explicado en este video no puede ser así, porque ese rol encarnativo ya no existe. Lo que puede ocurrir es que espíritus muy egocéntricos, al verte desesperado por contactar a tu familiar fallecido, se aprovechan de tu necesidad emocional y se hacen pasar por ese familiar. Se hacen pasar por un rol que ya no existe, engañando tanto al consultante de la sesión como al medium. Porque el medium se lo cree también, ya que estos espíritus egocéntricos proporcionan verdades con mentiras. Porque te pueden observar a ti y tú a ellos no. Y esta es la gran mentira secundaria de la desencarnación. Dale like, cuéntanos abajo si has tenido una experiencia paranormal, comparte este video y suscríbete. Gracias.